Vamos a dar inicio a esta charla cuyo título o cuyo tema fundamental es la ética de los negocios. Quisiera comenzar por recordar que la crítica y el rechazo hacia la actividad comercial, hoy diríamos empresarial, y hacia los negocios en términos generales, es una crítica y un rechazo que no son nuevos. Casi juntamente con los inicios de la civilización occidental en Grecia, ese rechazo hacia el mundo de los negocios surgió. Una muestra fundamental de ello es que los filósofos griegos rechazaron frontalmente la actividad comercial, muy a pesar de que una ciudad-estado como Atenas dependía total y completamente del comercio. No producían granos y por lo tanto la importación de los mismos fue siempre fundamental para la sobrevivencia de los habitantes de esa ciudad-estado como lo era Atenas. Sin embargo, los más importantes representantes del pensamiento filosófico de la época, como lo fueron Platón y Aristóteles, nunca lograron comprender del todo la importancia del comercio. Podríamos recordar aquí en concreto que en el famoso diálogo escrito por Platón y que lleva como título La República, se manifiesta ese rechazo hacia el comercio de varias maneras. Una de ellas es la supresión de la propiedad privada en el contexto de esa sociedad utópica que Platón describe en La República, porque consideraba Platón que la propiedad privada era el origen y la razón de ser de los conflictos, de las envidias y de las guerras entre los seres humanos, y por lo tanto la paz y la armonía debería necesariamente ser una consecuencia de la supresión de la propiedad privada. Pero también en el contexto de la República de Platón, las monedas de oro y de plata están prohibidas. El único tipo de moneda que se permite que circule en el contexto de la República de Platón son las monedas de cobre, porque precisamente Platón también creía que el oro y la plata eran símbolo de todas las envidias, los celos y las trifulcas que se pueden armar hacia el interior de la convivencia en sociedad. No es raro que quizás el pensador liberal más célebre del siglo pasado, como lo es Friedrich August von Hayek, haya hablado en el contexto de su última obra, publicada en 1988 con el título de La fatal arrogancia, de la ceguera de los filósofos. Casi en términos generales, los que se han dedicado a los estudios relacionados con la filosofía han manifestado ese rechazo que se originó con Platón y Aristóteles en su momento. Pero a lo largo de la Edad Media, toda riqueza que fuera producto del comercio fue censurada, en parte por la influencia del pensamiento de Aristóteles, que como lo sabemos duró a lo largo de todo el período de la Edad Media y que vino a confluir con la obra de Santo Tomás de Aquino, que también manifestó una especie de rechazo hacia la actividad comercial en términos generales. Ahora, en la actualidad, ese rechazo hacia el mundo del comercio, hacia la actividad empresarial en términos generales,
se manifiesta en primer lugar en las películas que Hollywood nos ha mostrado en los últimos años, sobre todo a partir de la década de los 80. Hollywood realmente ha propagado la figura del hombre de negocios que tiene que ser necesariamente corrupto y totalmente carente de escrúpulos. Yo podría mencionar aquí dos títulos, uno que apareció en el año de 1987, en medio de los escándalos que se dieron en Wall Street precisamente, gracias a que hubo corredores de bolsa y agentes consejeros en la bolsa que se hicieron con cierta información privilegiada y que les permitió definitivamente amasar grandes fortunas en un abrir y cerrar de ojos. Me refiero a la película protagonizada por Michael Douglas y Charlie Sheen, que precisamente llevó como título Wall Street, donde se presenta una compañía, un grupo de corredores de bolsa que no tienen escrúpulos de ninguna naturaleza para poder hacer la riqueza que consideran que es posible hacer. El otro título, un poco más reciente, esta vez una película protagonizada por Al Pacino y por Jack Lemmon, que llevó como título en español Éxito a cualquier precio. Se trata de una compañía de venta y compra de bienes inmuebles, donde se recalca que ese amor al dinero, que se supone que caracteriza al hombre de las sociedades contemporáneas, pues lleva a los individuos a saltarse todas las prohibiciones morales y todas las normas jurídicas que pudieran realmente existir, con el único afán y con el único propósito de generar ganancias. Entonces, Hollywood, vez tras vez, nos ha llenado la cabeza, podríamos decir, con la idea de que dedicarse al mundo de los negocios, al mundo de la empresarialidad, necesariamente es ponerse en un mundo donde la moral no cuenta y donde no existen principios de ninguna naturaleza, sino una sola meta: hacer dinero y tener éxito. Pero no solo eso. En la década de los 90, una encuesta de Lichter reveló que el 81% de los programas de televisión que se ocupaban de la deshonestidad en los negocios, pues, o de la honestidad en los negocios, los retrataban realmente como deshonestos. De tal manera, pues, que el mundo de los medios nos ha dejado con esa idea en la mente. Las ganancias, entonces, tanto en el cine como en la televisión, han sido vistas como producto de la explotación y, por supuesto, del fraude. Y el hombre, por supuesto, de la calle, el hombre común y corriente, como lo somos todos, regularmente no comprende cómo puede haber honradez en la actividad comercial. Probablemente algunas ideas acerca del mundo de los negocios conducen a las personas en general a pensar así, no solo las películas, no solo la televisión, pero, por ejemplo, la idea de que el trabajo es la única fuente que genera riqueza es una idea que viene dando vueltas en el pensamiento occidental desde hace muchísimo tiempo. Probablemente porque quien desarrolla un trabajo, sobre todo físico, sobre todo manual, es una persona que está realizando una actividad que usted puede literalmente ver. Sus herramientas están ahí expuestas también y usted puede perfectamente constatar que el individuo está sudando la gota, como decimos, para fabricar mesas, por ejemplo, para forjar el hierro, por ejemplo.
Y entonces, con esta idea en mente, a los seres humanos les ha parecido siempre que la actividad comercial como que no tiene fundamento, como que no justifica de ninguna manera el hacerse con ganancias. Porque uno no puede ver absolutamente nada en la actividad comercial. Yo creo que si hubo alguien que elevó esta tesis al nivel de una supuesta tesis científica, fue Carlos Marx. Para Carlos Marx, la única fuente de riqueza es precisamente el trabajo físico. Y no es por gusto que haya dividido a las sociedades humanas en dos clases antagónicas, dos clases que luchan entre sí, como son los proletarios por un lado y los burgueses por el otro. Desde la perspectiva marxiana, únicamente los proletarios, los que trabajan, los que desarrollan un trabajo manual, son los únicos que generan riqueza. Esta idea entonces ha conducido definitivamente a condenar la actividad comercial, porque se preguntan, ¿cómo es posible que no produzcan nada y sin embargo hacen dinero? Lo único que hacen es descubrir que aquí un determinado bien se está vendiendo a un precio y allá ese mismo bien, pues las gentes están dispuestas a pagarlo a un mayor precio. Y simplemente por trasladar una mercancía de un lugar a otro, pues hacen pingües ganancias. ¿Les parece entonces como que hay algo de deshonestidad aquí? Como que hay una especie de aprovechamiento, pero en el peor sentido de la palabra, de las necesidades de aquellos que requieren de los bienes y los medios para vivir y para lograr sus finalidades y sus metas en la vida. Es por eso que en tiempos antiguos, incluso la actividad del comerciante fue comparada con la magia, dado que no se entendía en realidad en qué consistía la generación de la riqueza del comerciante, pues se llegó a pensar que ahí había trucos, había toda una serie de procederes completamente extraños, incomprensibles para la mentalidad del hombre común y corriente. Ahora bien, tenemos que decir que en los últimos siglos, por lo menos en los últimos 200 años, sobre todo después de la Revolución Industrial y el surgimiento del sistema de economía que Marx llamó capitalista, una serie de pensadores se han dado a la tarea de correr los velos y demostrar que no necesariamente el mundo de los negocios está separado de principios morales y de valores morales. Quisiera recordar, yendo de nuestros días hacia atrás, que en la década de los 70, precisamente en el contexto norteamericano, surgió la business ethics, o sea, la ética de los negocios, y que se convirtió muy rápidamente en la denominada ética de la empresa o ética empresarial, y que dio lugar a que muchas escuelas de negocios, yo diría la gran mayoría de escuelas de negocios hoy por hoy, le hayan dado un lugar a cursos relacionados con la ética de la empresa o con la ética de los negocios. Ahora, en todas partes se creyó que aquello era prácticamente una imposibilidad. Ética y negocios, se preguntaba la gente, no puede ser. Es que son como el aceite y el agua, es imposible que en realidad pueda haber una mezcla de esos dos componentes. Sin embargo, hay antecedentes de la ética de los negocios o del enfoque moral del mundo de los negocios muchísimo antes,
como lo dije hace un instante. Yo quisiera recordar aquí como ejemplo que Adam Smith, que es conocido fundamentalmente como el padre de la economía, porque se reconoce por muchos autores y expertos en el tema que la publicación de La riqueza de las naciones en el año de 1776 marcó el inicio de la ciencia económica. Pero este pionero del liberalismo económico, lo que mucha gente no sabe es que fue profesor de filosofía moral. Antes de haber publicado La riqueza de las naciones, en 1776, Adam Smith fue profesor de filosofía moral, y también ignoran que publicó una obra con el título de Teoría de los sentimientos morales. Y desde la perspectiva de Adam Smith, no puede existir el libre intercambio, no puede existir ese juego generador de riqueza, a menos que los seres humanos lo hagamos en el plano de ciertos valores y convencidos de que el respeto de ciertas normas de carácter moral es decididamente esencial para que se lleve a cabo el libre intercambio. Entre esos valores morales, señalaba Smith en esa obra anterior a La riqueza de las naciones, está esa especie de cortesía y de simpatía que sentimos por los demás. Es decir, sin ese respeto mutuo no puede darse, pero ni siquiera un buen saludo, mucho menos llegar a firmar un contrato y entrar en una relación comercial de alguna naturaleza. Señalaba también Adam Smith que aparte de ese respeto mutuo, también la justicia entendida como un respeto a derechos fundamentales, como son el derecho a la propiedad y a la libertad de los demás. De tal modo, pues, que podríamos decir que el pensamiento liberal y la economía de corte capitalista no surgieron ajenos al pensamiento moral, sino al contrario. Hay un fundamento y una base moral en el corazón mismo del mundo del comercio, del mundo de la industria, desde la perspectiva de los pensadores liberales. Entonces, la empresa de la era industrial no nació de espaldas a los valores morales. Pero otro caso importante es el de el científico, filósofo y sociólogo alemán Max Weber, y su famosísima obra que lleva como título La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Una obra que fue publicada entre los años de 1904 y 1905, en la cual Max Weber efectuó una investigación retrospectiva preguntándose si en aquellos países donde se había desarrollado una economía de corte capitalista no se había dado antes una serie de ideas y de convicciones de carácter religioso y moral. Y entonces, esa investigación histórica retrospectiva lo llevó a la conclusión de que desde los días de Benjamin Franklin, y yendo 200 años hacia atrás, en todos aquellos países donde se desarrolló una economía de corte capitalista, hubo ciertos valores que los individuos hicieron suyos, que los vivían como una verdadera visión del mundo, y dentro de estos valores estaba, por ejemplo, el interés por el trabajo tesonero. Demostró Max Weber con esa obra que tanto Lutero como los pietistas ingleses del siglo XVIII le confirieron al trabajo un lugar sumamente importante y privilegiado. Debe el hombre ganarse el pan honradamente con su trabajo, de sol a sol. Por otro lado, decían los pietistas ingleses, no debe el hombre dilapidar sus recursos,
debe vivir una vida muy metódica, de tal manera que no porque estaban en oferta me compré 6. No, si el hombre debe vivir una vida metódica. Si puede pasarse todo el año con la poca ropa que tiene y con los 2 pares de zapatos que tiene, pues está bien. ¿Para qué andar buscando más? Ahora bien, ustedes y yo sabemos que cuando existe una vida de esa naturaleza, una visión de esa naturaleza, lo inevitable es el ahorro. Y el ahorro conduce precisamente al incremento de los caudales necesarios para poder realizar nuevas inversiones y da vuelta otra vez al círculo virtuoso de la capacidad productiva de esos países que desde la perspectiva de Adam Smith vieron surgir un sistema económico capitalista gracias a las convicciones morales de sus ciudadanos. Entonces podemos decir pues que independientemente de lo que Hollywood pueda decir y de lo que la televisión pueda tratar de vendernos, en realidad el mundo de los negocios y de la empresarialidad ha estado también relacionada con principios morales. Pero aparte de eso, desde hace 30 años se insiste casi en todas partes en que la ética vende, en que la ética es rentable. Por eso es que las empresas y las corporaciones de todo tipo han establecido ciertos principios hacia el interior de las mismas, tales como controles de calidad, por ejemplo, basándose en el principio de la honradez. Es decir, no podemos darle a nuestros clientes pues un producto que no llena las condiciones de calidad. Entonces han establecido controles de calidad, por ejemplo, se han establecido auditorías internas también para ver que los recursos de la empresa vayan siendo utilizados de una manera eficiente y, bueno, una serie de mecanismos que los empresarios en términos generales, o los comerciantes, digamos, en términos generales, han llegado a descubrir, pues, que son la base y el fundamento de mejores negocios y de un servir a los usuarios de una mejor manera. Ahora, ¿cuáles son los fundamentos morales de la actividad comercial? Brevemente, empezamos por el respeto a la propiedad privada. Eso significa que toda persona que se dedica a los negocios o al comercio tiene derecho a disfrutar de los resultados de su creatividad. Y es por eso que en países donde la propiedad privada no está plenamente garantizada, la gente no está dispuesta a producir, la gente no está dispuesta a invertir, porque no hay ciertamente garantía de que van a disfrutar en buena ley de lo que es el producto y el resultado de sus esfuerzos, de su actividad y de su creatividad. En segundo lugar, mencionamos el cumplimiento de los contratos. La confiabilidad es definitivamente una cuestión fundamental. Yo creo que este principio moral es hoy por hoy quizás más importante que nunca, sobre todo con la era de la globalización y el uso de la Internet como un medio de intercambio. Uno tiene que confiar. Cuando usted ingresa su número de tarjeta de crédito en un sitio de la red, porque está comprándole un libro a un librero en Madrid, o en Nueva York, o en Chicago, ese librero y usted tienen que basarse en la confianza, porque si no, las cosas no van a ir a ninguna parte. De tal manera, pues, que el cumplimiento de los contratos, o sea, la confiabilidad, es otro de los principios fundamentales de la actividad comercial. En tercer lugar, la igualdad de todos ante la ley.
porque no se puede en realidad calificar o tipificar de moral o de justo un sistema que otorga privilegios, que otorga protecciones, que genera monopolios protegidos por el poder autoritario del gobierno, por lo que si el sistema va a ser un sistema donde los seres humanos actúen y lleven a cabo sus actividades, ese sistema debe ser un sistema en el cual todos sean iguales ante la ley. Y por supuesto, otro principio moral es la primacía del consumidor y de sus intereses. Decía Ludwig von Mises que los comerciantes y los empresarios pueden ser algo así como la tripulación de la nave, pero que no deben olvidar que el capitán de la misma es el consumidor. Entonces, la idea fundamental, tanto del comercio como de la actividad empresarial en general, es respetar los deseos y las exigencias del consumidor y de sus intereses. Finalmente, dentro de estos fundamentos morales de la actividad comercial, hemos de enfatizar también las ganancias y la función que tienen las ganancias en los negocios. Yo sé que dentro de la condena al mundo de los negocios está también la condena a las ganancias. Se nos ha enseñado que las ganancias son malas. Marx propaló la idea de que el enriquecimiento y las ganancias son completamente condenables. Pero yo creo todo lo contrario. Yo creo que lo condenable es sufrir pérdidas. Porque las ganancias definitivamente son una clara señal de que estamos satisfaciendo las necesidades de los consumidores. Les estamos dando el precio que ellos quieren y la calidad que ellos andan buscando. Por lo tanto, el régimen de pérdidas y de ganancias es un régimen que es importante para establecer quién se queda y quién se va. Quién está siendo premiado por el consumidor en ese plebiscito de todos los días y quién debe reajustar su comportamiento, porque la señal que le están enviando es una señal que lo orienta en ese sentido. Muy bien, para ir terminando esta charla, yo quisiera dejarlos con unas recomendaciones, si ustedes quieren leer y profundizar un poco más lo que hemos dicho aquí en forma breve. La primera lectura que quiero recomendarles es la obra de Francisco Pérez de Antón, que se titula La ética de la libertad. Fue publicada en el año de 1991 por la editorial Libro Libre. El segundo texto que quiero también recomendarles y que mencioné en la charla apareció en español, publicado por Unión Editorial en 1990, con el título La fatal arrogancia, cuyo autor es el Premio Nobel en Economía Friedrich August von Hayek. Excelente libro. Y en tercer lugar, una obra de Israel Kirzner, discípulo directo del gran economista austriaco Ludwig von Mises. Esta obra apareció también bajo los auspicios de Unión Editorial en el año de 1995 con el título interesantísimo de Creatividad, Capitalismo y Justicia Distributiva. Estas tres lecturas podrán, no me cabe duda, ampliar el horizonte que ustedes pudieran estar interesados en ampliar respecto al mundo de la empresarialidad y de los negocios. Los dejo con una cita. Esa cita dice: en la guerra, el fuerte se impone al débil. En los negocios, el fuerte imparte fortaleza al débil. Su autor, Frédéric Bastiat. Muchas gracias.